A finales de octubre en 1932, Joseph Babinski y su amigo el Dr. Ferdinand Jean Darrier hablaban acerca del legado de su trabajo y el de los médicos de su tiempo. Babinski tenía 74 años entonces, y Darrier era solo unos meses mayor. Los últimos años, especialmente el último, habían sido muy duros para Babinski, ya que padecía de la enfermedad de Parkinson, lo cual lo limitaba bastante en la vida cotidiana. Mientras hablaban sobre su legado, Darrier le respondió: entre tus aportes, al menos perdurará el del signo. Sí, el signo, respondió Babinski. Pero no ha sido mi mejor contribución. Mi mejor contribución ha sido mostrarles el camino a Martel y Vincent. Esto último, refiriéndose a sus pupilos y colegas que habían revolucionado la neurocirugía en Francia. Babinski fallecería 6 días después. Casi 36 años antes, en 1896, el reflejo plantar normal o respuesta flexora plantar, y era conocida como parte de la flexión sinérgica normal de la extremidad inferior, encontrándose en pacientes sanos como enfermos, y algunos autores consideraban incluso su disminución en enfermedades neurológicas. Aunque sí hubo un par de autores que describieron hallazgos distintos, en general no se consideraba importante en la exploración neurológica. Para entonces, Babinski era jefe de servicio en el Hospital de la Pitié, en París. Y el 22 de febrero de 1896, cuando tenía 38 años, presentó ante la Sociedad de Biología de París un artículo titulado sobre el efecto cutáneo plantar en ciertas afecciones orgánicas del sistema nervioso central, que brevemente acotaba las siguientes líneas. He observado en cierto número de casos de hemiplegia crural o monoplegia ligada a una afección orgánica del sistema nervioso central, una perturbación en el reflejo cutáneo plantar, de la cual aquí está la descripción en pocas palabras. En el lado sano, la punción de la planta del pie provoca, como suele ocurrir en el estado normal, una flexión del muslo sobre la pelvis, de la pierna sobre el muslo, del pie sobre la pierna y de los dedos sobre el metatarso. En el lado paralizado, una excitación similar da lugar también a una flexión del muslo sobre la pelvis, de la pierna sobre el muslo y del pie sobre la pierna. Pero los dedos del pie, en lugar de flexionarse, ejecutan un movimiento de extensión sobre el metatarso. He observado este trastorno en casos de hemiplegia reciente, que se remonta a unos pocos días, así como en casos de hemiplegia espasmódica que duran varios meses. Lo he observado en pacientes que eran incapaces de mover los dedos de los pies voluntariamente, como también en sujetos que aún podían hacer que los dedos de los pies realizaran movimientos voluntarios. Pero debo añadir que esta perturbación no es constante. También he observado en varios casos de paraplegia crural por lesión orgánica de la médula un movimiento de extensión de los dedos del pie, siguiendo la punción de la planta del pie. Pero como en tal caso no tiene sentido de comparación en el propio paciente, la realidad de un trastorno es menos manifiesta. En resumen, el movimiento reflejo consecutivo a la punción de la planta del pie puede sufrir en parálisis crurales atribuibles a una afección orgánica del sistema nervioso central, no solo, como sabemos, una modificación en su intensidad, sino también una perturbación en su forma. Fue un artículo breve, de hecho lo acabamos de leer entero. En la misma edición, también publicó otro artículo, mencionando los hallazgos en la musculatura y en los reflejos osteotendinosos en pacientes con lesiones en el sistema nervioso central. En las anotaciones de pie de página de este segundo artículo, haría referencia al primero y propondría, por escrito, llamar a la alteración del reflejo flexor plantar
el fenómeno de los dedos de los pies. No hizo mención a la técnica exacta para evocar dicho reflejo. En el primer artículo mencionaba la punción, y en las anotaciones del segundo artículo añadió punción o cosquilleo. Fue en el artículo de 1908, 2 años después, titulado El fenómeno de los dedos de los pies y su valor semiológico, publicado en la Semana Médica, donde por primera vez mencionó el hallux ascendente como característica importante en la exploración. En este artículo, Babinski describe además los siguientes nuevos hallazgos. Primero, en sujetos normales, los dedos de los pies pueden permanecer inmóviles después de la estimulación de la planta del pie, pero nunca muestran un movimiento extensor. Segundo, la respuesta puede variar según la parte de la planta del pie que se estimule, siendo la extensión más fácilmente provocada por la cara externa y predominando en el dedo gordo o en los 2 primeros dedos, mientras que el umbral para obtener una respuesta de flexión, especialmente de los dedos externos, es más bajo en el lado interno de la planta. El fenómeno del dedo del pie o de los dedos de los pies se puede encontrar durante un ataque epiléptico, después de una dosis tóxica de estricnina, para desaparecer posteriormente, y en la meningitis. Cuarto, el reflejo puede estar ausente en hemiplegias o paraplegias agudas. Babinski menciona casos particulares en los que haya el reflejo alterado, como el de un paciente a 1 hora de iniciado el proceso hemipléjico, otro hallado a las 24 horas, con además reflejos osteotendinosos débiles, e incluso en un paciente tabético arrefléxico. Quinto, la presencia del fenómeno del dedo del pie excluye la histeria. Este último punto era uno de los principales objetivos de Babinski desde un inicio. Quería encontrar un método para diferenciar las hemiplegias orgánicas de las hemiplegias histéricas. Ese mismo año, el belga Van Gehoekten confirmaría los hallazgos de Babinski publicando un corto artículo en el Journal de Neurología en Francia, y un año después, en 1899, Collier publicaría en Brain un estudio muy completo acerca del reflejo plantar, incluyendo múltiples observaciones en personas sanas, pacientes con enfermedad en el sistema nervioso central y niños. Sería el primer artículo en inglés y acuñaría los términos respuesta flexora y respuesta extensora. En 1903, 7 años después, el llamado signo de Babinski ya era de uso común en el medio académico. Dicho año, describiría el signo del abanico, nombre que probablemente le sugirió su colega Dupré, signo que hacía referencia a la abducción de los dedos del pie en lesiones del sistema piramidal, que en casos dudosos podría ser un signo de probabilidad a favor de una lesión piramidal, concluiría Babinski en su corto artículo en la Review Neurology, donde además comentaría cómo dicho signo, el signo del abanico, le ayudó a diferenciar una hemiplegia orgánica de una histérica, en un caso médico-legal en el que encontró el signo del abanico de forma precoz, con la respuesta extensora negativa, que después sería recién positiva. Mientras tanto, se fueron describiendo otros signos que evocaban la misma respuesta extensora, y además tenían el mismo valor semiológico. Los nombres que les asignaron fueron variados, y en orden cronológico fueron los siguientes. El primero fue Schaffer, en 1899, que describió en su corto artículo sobre un reflejo antagonista escrito en alemán la prensión del tendón de Aquiles con respuesta del extensor del dedo gordo del pie, llamándolo el reflejo antagonista. Este consistente en la prensión perpendicular de la porción media o superior del tendón de Aquiles. Sería el propio Babinski que al año siguiente respondería a Schaffer sobre su reflejo antagonista, concluyendo el artículo de respuesta de esta manera. En resumen, este llamado reflejo antagónico no es más que el fenómeno de los dedos de los pies que puede ser provocado no solo por el cosquilleo de la planta del pie,
sino también por la excitación de otras partes de la piel. Oppenheim, en noviembre de 1902, publicó sobre la patología de los reflejos cutáneos en las extremidades inferiores, también en alemán, describiendo el roce sobre la superficie tibial como maniobra, al que llamaría el Unterschenkelreflex, o el reflejo de la extremidad inferior, describiendo su hallazgo en más de 50 de sus pacientes y considerando la respuesta patológica en todos los casos. Gordon, en 1904, describiría el reflejo flexor paradójico, luego de la compresión profunda de la pantorrilla con el paciente sentado o de pie, provocando la extensión del dedo gordo del pie e incluso de varios de los dedos. En 1906, un médico internista japonés, Kisako Yoshimura, describía el roce en el borde inferior del malleolo lateral como maniobra para evocar el fenómeno de Babinski, como lo llamaba en el artículo. Un artículo totalmente escrito en japonés, y razón probable por la que no fue conocido hasta después. El estímulo debía ir de posterior a anterior en la piel, por debajo del malleolo. Esta estimulación no debería obviarse al examinar el fenómeno de Babinski, incluso si en la estimulación de la planta del pie se obtuviese la flexión del dedo gordo, con la estimulación dorsolateral se podría obtener su extensión, indicaría Yoshimura en su artículo. También en 1906, Bestereu, por medio de la flexión plantar forzada del pie y los dedos, evocaría el signo de Babinski. Y en 1911, Trömer, mediante el masaje descendente de la pantorrilla. El mismo año, en 1911, Chaddock describiría la maniobra del malleolo externo, 5 años antes descrita por Yoshimura. Maniobra conocida al día de hoy por su nombre, y que se considera, según algunos, más sensible que el estímulo en la planta o signo de Babinski, que debería ser complementaria a su exploración. Conclusión también descrita por Yoshimura. Luego en 1912 se describiría la estimulación del muslo, descrito por Austregesilo y Esposel, y la estimulación de la superficie anterior del tobillo, descrita por Kraft en 1919, un test original como indicaría en el título de su artículo. En 1928, Roch y Cruzon, en Francia, describirían la fricción del dorso lateral del pie como estímulo evocador. La abducción forzada del dedo pequeño del pie, otra curiosa maniobra descrita por Stransky en 1933, también evocaría la respuesta extensora. 7 años después, en 1940, Grigorescu, mediante un fuerte movimiento hacia abajo del cuarto dedo del pie, y Gonda en 1942, describiendo el mismo proceso, obtendrían el signo de Babinski. Al parecer, Gonda no había estado al tanto de la publicación de Grigorescu 2 años antes. Esta maniobra se trataría de una situación análoga al signo de Hoffman en las manos, citaría Gonda en su artículo. Ligenhager, en 1945, obtendría la respuesta mediante un estímulo en la planta del pie en la base de los dedos, o el Fußballen-Streichreflex, y Van Tan la obtendría mediante la hiperextensión pasiva del segundo o cuarto dedo del pie en 1973. Todos estos autores, sin excepción, citarían a Babinski, unos más escépticos al inicio como Oppenheim, que en su artículo de 1902 lo admitiría, pero al concluirlo señalaría el signo de Babinski como clave en la exploración neurológica. Oppenheim también señalaría 2 descripciones de la respuesta extensora previas a la de Babinski. Como ya mencionamos al inicio, antes del artículo de Babinski de 1896, el reflejo plantar normal se conocía como parte de la respuesta flexora de toda la extremidad inferior. Brons-Sequard describiría que la flexión forzada de los dedos del pie generaría este movimiento flexor. Esto en 1868. Wernicke, en 1881, señalaría la flexión de los dedos como respuesta normal. Pero fueron Remarque y Strumpel los que describirían una respuesta extensora.
Strumpel, en su tratado sobre los movimientos reflejos en 1880, destaca que en el caso de pacientes parapléjicos se puede provocar el reflejo de flexión ordinario en las extremidades inferiores y describe la sensibilidad ante estímulos a lo largo de la extremidad inferior. La superficie frontal e interna de la parte inferior de la pierna y el muslo a menudo son más sensibles a los reflejos que las superficies externa y posterior, diría Strumpel en su tratado. En 1893, Remarque publicaría un artículo titulado Para la localización de los reflejos cutáneos espinales de las extremidades inferiores, donde describió un caso de mielitis dorsal transversa en un niño, en el que luego de la descripción del caso, hizo especial hincapié en la descripción de los reflejos. Describiría de manera sistemática todos los reflejos encontrados a lo largo de la extremidad inferior. Nada más comenzar, en la planta del pie, indicaría lo siguiente. En primer lugar, se puede producir un reflejo bastante aislado del extensor largo del dedo gordo, frotando brevemente la mitad distal del lado plantar del metatarsus primus. Remarque luego describiría el reflejo flexor de toda la extremidad, haciendo especial énfasis en la estimulación por debajo del ligamento inguinal, hacia abajo en la zona medial, al cual llamaría reflejo femoral, y que resultaría en una respuesta flexora generalizada. En cuanto al hallazgo del extensor del dedo gordo del pie, no hizo ninguna otra mención. Babinski, al parecer, sería consciente de la existencia de estas descripciones para 1903. Y habían pasado años y el signo, claramente, había cambiado el paradigma en la exploración de los pacientes. Seguramente le habían llegado tales descripciones previas por medio de cartas, colegas o algún pupilo. Posiblemente por tal razón, en su artículo de 1903, en el que describe el signo del abanico, en el primer párrafo menciona la existencia de descripciones previas, pero, añadiría, no habían descrito su valor semiológico. Muchos años después, mientras conversaba acerca de su legado con Darrier, su amigo y colega, el mismo que había sugerido al signo como su mayor legado, no dejaba de pensar en otras de sus contribuciones. Su mentor, el Dr. Charcot, no había podido ser testigo de todos los cambios que se vivieron en la neurología a inicios del nuevo siglo. Sí había sido testigo, sin embargo, del trago amargo de aquel examen para optar a su puesto, donde un jurado ni siquiera nominó a Babinski ni a ningún otro alumno de Charcot, allá en 1892. Bouchard, que presidía aquel jurado, había llevado muy lejos sus asuntos personales contra Charcot. Pero tal vez, sin aquel evento, Babinski no habría dejado la Salpêtrière para dirigir el Hospital de la Pitié, y con este hecho los hallazgos y contribuciones posteriores tampoco hubiesen sido posibles. Contribuiría con la exploración de afecciones cerebelosas, introduciendo términos como asinergia o adiacocinesia, el estudio de los reflejos y su asimetría para diferenciar patología orgánica de histérica. Describió la anosognosia en 1914. Es famoso el caso donde, mediante la pura exploración neurológica, pudo localizar exactamente dónde se encontraba un tumor medular, que luego fue retirado con éxito. Desde su artículo acerca de un caso de fiebre tifoidea recurrente en 1882 hasta el último en 1930 sobre la histeria, sin duda había dejado legado. Y sin duda Charcot estaría orgulloso. Y lo vería de la misma manera que él ve a sus pupilos, a los cuales les había enseñado el camino y habían cambiado como él el rumbo de la neurología en Francia y el mundo. Eran, sin duda, su mayor contribución.